Televisión Gnóstica Transmundial. Medio de difusión artístico, científico, místico y filosófico de la Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, AC. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. Hoy vamos a platicar sobre un tema antropológico que llamaremos la leyenda de Coyolxauhqui. Hoy, 2 de julio del año 2008, nos encontramos aquí en La Paz, Bolivia, en las instalaciones del Hotel Plaza. Esta leyenda se relaciona con el nacimiento del dios de la guerra. Obviamente no se refiere pues a una guerra de acabar o a realizar una masacre colectiva, los seres humanos contra los seres humanos, sino que se refiere a la guerra que todos nosotros tenemos que entablar contra nuestros enemigos interiores, conocidos como los demonios rojos de Set entre los egipcios, los 7 pecados capitales en el Evangelio crístico, los valores entre los tibetanos, etcétera, etcétera. Entonces, ese Dios de la guerra va a nacer y debe nacer para destruir a todos esos abominables enemigos que llevamos en nuestro interior. En sí, sobre el monumento de la Coyolxauhqui se han escrito muchísimos tomos por muchos antropólogos, arqueólogos y libres pensadores. Se ha dicho muchas cosas sobre este monumento, pero realmente solo conociendo los principios gnósticos se es posible penetrar a ellos, a este monumento. Si no conocemos los principios gnósticos, en realidad de verdad no alcanzaremos a conocer de qué se trata este monumento y de qué se trata toda esta leyenda. Recordemos que el intelectualismo en materia de antropología empobrece estos estudios. Este monolito se encontró en el Templo Mayor, monolito de andesita, el 21 de febrero del año de 1978. Fue algo muy impresionante, pues ya la comunidad o la humanidad conocía en sí la leyenda, pero no se había conocido este monolito. Así que cuando esto se encontró fue apoteósico, pues ya la gente tenía como pruebas de la existencia de la Coyolxauhqui. Algunos antropólogos suponen
que se trata de una guerra entre dos hermanos que se estaban disputando el poder, entre el dios de la guerra, que es Huitzilopochtli, y su hermana mayor, la Coyolxauhqui. Entonces, ellos, por decirlo así, temerariamente, dicen pues que es algo que se relaciona con una disputa de poderes, y así piensan estas personas. Otros piensan que es algo meramente alegórico, donde se está refiriendo a la lucha que hay entre las tinieblas y la luz, entre el día y la noche. Bueno, aquí tienen un poco de razón, porque realmente la Coyolxauhqui representa a las tinieblas, esas tinieblas que cada quien lleva en su interior. Y Huitzilopochtli, el dios de la guerra, representa la luz. Nosotros vamos un poco más allá y decimos, representa la luz de las luces, porque Huitzilopochtli está representando pues al Cristo íntimo de cada uno de nosotros, que debe vencer a estos enemigos de la noche. Recordemos que el Cristo es la fuerza que niega a todos estos invasores, a todos estos infieles, como lo llama Mahoma, que viven, residen en nuestro interior. Vamos a leer la leyenda, a relatar la leyenda, y a medida que la vamos leyendo, le vamos dando explicaciones a cada uno de estos personajes y cada uno de los hechos que se van relacionando con estos personajes. En realidad, pues, es una leyenda muy extraordinaria, porque trata de esa lucha interior, de esa guerra interior que debemos librar contra todos estos enemigos, contra todos estos pecados o errores que llevamos en nuestro espacio psicológico. Así como existe un espacio afuera, existe un mundo exterior, también en nuestro interior existe un mundo íntimo. Y en ese mundo íntimo es donde se va a desarrollar todo el drama de esta leyenda. Es decir, no podemos enfatizar que esta cuestión ocurrió en un plano exterior, sino que es el drama cósmico de la liberación de un iniciado. Es el mismo drama que vivió Jesús de Nazaret, el mismo drama que él representó en las calles de la Jerusalén celestial. Ese drama que representó Jesús de Nazaret, cada uno de nosotros debe vivirlo, y viéndolo pues de esta manera, nos vamos a dar cuenta que este drama de Huitzilopochtli, todas estas guerras que deben entablar con el enemigo interior, hemos de vivirlo también en nuestro mundo interior, en nuestro espacio psicológico interior. Entonces la hermana va a comenzar a leernos la leyenda, y vamos desglosándola con el fin de tener una idea exacta, conocimiento exacto basado en los estudios gnósticos sobre este drama muy
interesante. En Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo. Allí habitaba una mujer de nombre Coatlicue. Coatlicue, esa mujer que habitaba por los lados de Tula, representa a la Madre Divina de cada uno de nosotros. Es la madre del iniciado, es la madre íntima. En el drama cósmico, sea este cristiano, sea este budista, sea este quetzalcoatloniano, o sea este el de Huitzilopochtli, siempre está presente la madre. Vean ustedes a un Jesús de Nazaret cargando la cruz y su Madre Divina acompañándolo en todo este drama. Era madre de los 400 surianos y de una hermana de estos de nombre Koyolzauski. Y esta Coatlicue allí hacía penitencia, barría, tenía a su cargo barrer. Así hacía penitencia en Coatepec, la montaña de la serpiente. Aquí podría como haber una especie de contradicción, porque estamos diciendo que Coatlicue es la madre divina del iniciado, pero la leyenda nos dice que es la madre de los 400 surianos y de una mujer llamada Koyulsuaski. Los 400 surianos representan los elementos infrahumanos que llevamos en nuestro interior. Entonces cualquiera puede preguntarnos, bueno, si es la madre divina, ¿por qué viene ahora a ser la madre de los elementos infrahumanos e inhumanos que llevamos en nuestro interior? Tenemos que comprender algo. Cuando el iniciado está caído, o sea, cuando cayó sexualmente, en él inmediatamente surgen todos los elementos infrahumanos e inhumanos y se toman nuestra Madre Divina. Tenemos que comprender que esa Madre Divina de cada uno de nosotros es esa fuerza sexual, es esa fuerza extraordinaria que es capaz de crear bestias, hombres, mundos, etcétera, etcétera. La Basílica Bizantina fueron levantadas en nombre de la Madre. Esa Madre es la fuerza sexual. Las catedrales góticas se le conocen como nuestra Madre. Por ejemplo, la de Francia, Notre Dame de París, es nuestra Madre. Y se levantaron representando a la Madre, a la Señora, a la Madonna. Esto es muy interesante porque nuestra fuerza sexual en estos momentos que nos encontramos caídos está en poder del ego, que en este caso de la leyenda de Koyulsuaski son los 400 surianos y ella. Allí dice la leyenda que vivía Koyulsuaski en ese lugar haciendo penitencia. Esa Coatlicue realmente pues está allí y ella barre. Recuerden ustedes aquel cuaderno que editamos sobre los oficios u ocupaciones de los indoamericanos. Todos estos oficios tienen relación con las labores o con los trabajos relacionados con la liberación de cada uno de nosotros. Allí estuvimos hablando, por ejemplo, de la agricultura y decíamos que esa agricultura que acá afuera se hacía tenía una representación
de lo que adentro teníamos que llevar a cabo. Fue verdaderamente un cuaderno extraordinario. Hablamos sobre el pastoreo, sobre cómo el pastor de las partes internas de cada uno de nosotros es el Cristo íntimo. Hablamos de la orfebrería, de cómo pues hay que crear al hombre y de muchos ocupaciones. Aquí encontramos entonces a la cuatriclue barriendo. Ese barrer es algo muy interesante porque se trata de una limpieza, de limpiar nuestro mundo interior, de limpiar pues nuestro espacio psicológico. Allí ella trabaja y este trabajo está relacionado con la eliminación de cada uno de los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior. Así pues que es importante ir comprendiendo de que la leyenda se trata de la desintegración de esos elementos psicológicos conocidos en el Evangelio crístico como los 7 pecados capitales. Y una vez, cuando barría Coatlicue, sobre ella bajó un plumaje como una bola de plumas finas. Enseguida, ese plumaje se relaciona pues con el ave. El ave, tanto en las culturas occidentales como orientales, representa la fuerza sexual, representa la energía creadora. El otro día alguien decía que los gnósticos profanaban el origen de Jesús de Nazaret, porque decían que Jesús de Nazaret, o decían los gnósticos que Jesús de Nazaret venía de la fuerza sexual. Y hablando con este caballero, le dije pues que el Espíritu Santo es la fuerza sexual y que nomás tiene que abrir la Biblia en los 4 evangelios y darse cuenta que María, la Madre Divina, que es la misma cuatriclue, concibió a su hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces le invité a que buscara la palabra concebir. No se puede concebir las cosas, una persona, una criatura, sin esa fuerza sexual. Entonces aquí el drama de Jesús de Nazaret y el drama de Huitzilopochtli se interrelacionan en esta parte porque fue un ave allá en una forma acá de otra forma, pero mantiene pues la idea de que la concepción de estos dos seres fue a través de esa poderosa fuerza sexual, sin la cual nosotros no podríamos de ninguna manera crear al hombre. Entonces, esa es la situación. enseguida lo recogió Coatlicue, lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó las plumas que había colocado en su seno, pero nada vio allí. Es decir, ya había entrado en ella, esa fuerza sexual la había dejado en estado de concepción. Entonces, ahí está la explicación de esta parte del drama. En ese momento Coatlicue quedó encinta. Al ver los 400 surianos que su madre estaba encinta, muchos se enojaron. Dijeron: ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la dejó encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Pues fíjense que los 400 surianos no tuvieron más acceso a la fuerza sexual. Es que los diferentes yoes
cuando actúan en uno, cuando se personifican, van a ese restaurante, por decirlo así, y se apropian de esa fuerza sexual. Entonces, ya esa fuerza sexual estaba en manos de las potencias superiores del ser, y obviamente los surianos se han molestado mucho, porque ya no van a hacer uso a través del pensamiento, a través del centro emocional, o a través de las demás manifestaciones, de las demás funciones psicológicas de esa energía. Entonces quedan ofendidos y se están preguntando quién ha hecho esto. O sea, el iniciado ha tomado en sus manos para manejar, para controlar la fuerza sexual. Y obviamente estos elementos infrahumanos conducidos por la Koyolxauhqui se van a lanzar contra ella, contra la Madre Divina, o sea, contra la fuerza sexual, porque en última síntesis la fuerza sexual es la Madre Divina de cada uno de nosotros. Energía o fuerza que nosotros despilfarramos en los placeres banales de la existencia, en funciones o en manifestaciones inútiles que no conducen a ningún lado. Entonces, ellos están viviendo de esa energía. Ahora encuentran que ya no la pueden utilizar, que no pueden tomarla para esas banalidades del mundo, y ahí comienza a gestarse la guerra, a gestarse pues ese drama en que todos nosotros tenemos que comprender que lo primero que debemos tomarnos para sí mismo es esa fuerza sexual. Tomándonos esa fuerza sexual, ya podemos ejercer un control sobre nosotros. Entonces ya el ego queda sin ese alimento. Por eso nos decía el venerable maestro Samael Aún Weor en relación con esta cuestión de que lo primero que tenemos que hacer es cerrar las puertas, cerrarle las válvulas a esta energía sexual para no ser despilfarrada, y de esta manera el ego se va tornando raquítico, se va enflaqueciendo, y podemos de esta manera hacer un trabajo más rápido y letal. Así que lo que nosotros tenemos que cuidar siempre es que el ego no se apropie de nuestras energías sexuales. Por eso tenemos que evitar identificarnos con los pensamientos, porque ellos nos llevan, nos traen, hacen de nosotros, rumian y hacen, y en ese hacer, en ese movimiento de la mente, se está despilfarrando un potencial energético que es el que nosotros necesitamos para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. No debemos permitirle jamás a esos elementos mentales. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la cuestión emocional. No dejarnos invadir por emociones negativas que nos llevan siempre a un desorden terrible, y que en final de cuentas quien paga todo eso es nuestra fuerza sexual. Así que es un atentado contra nuestra Madre Divina, un atentado contra nuestra fuerza sexual cada vez que nosotros permitimos que estos elementos se manifiesten.
Y su hermana Koyolzauski les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, a la perversa que se encuentra encinta. ¿Quién le hizo esto, lo que lleva en el seno? Bueno, ya aquí Koyolzauski toma el mando de los 400 surianos. Koyolzauski la representan los aztecas con unos aretes y unas, dijéramos, cascabeles en las mejillas. Los aztecas, para representar la prostitución, a las prostitutas las dibujaban de esa forma. Así que Koyolzauski es una gran prostituta. Es la hermana de los 400 surianos. Pero tenemos que entender también que la Koyolzauski es el ego más poderoso que tiene en ese momento Huitzilopochtli, y que todos tenemos también, que es nada más, nada menos que la lujuria. Entonces ella es la que incita a los yoes a que se lancen contra la Madre Divina, o sea, contra nuestra fuerza sexual, contra nuestra potencia sexual. Y ahora sí, pues, y les recomienda que a toda costa ataquen a esa madre, ataquen a esa fuerza. Entonces, la Koyolzauski es el ego de la lujuria. La lujuria nace con nosotros hace unos 18 millones de años aproximadamente, cuando esa fuerza luciferina, se conoce como Kundartiguador, empezó a tener una manifestación en cada uno de nosotros. Entonces, los psicoanalistas a esa fuerza lujuriosa le han llamado la libido, que es una fuerza arbitraria, una fuerza desastrosa que se manifiesta en nosotros. Esa lujuria es la madre, pues, de todos los yoes, porque ella nos lanza después a la fornicación, al adulterio y a todos los pecados capitales. Así que necesitamos ir comprendiendo que esa Koyolzauski es eso, la lujuria que ha nacido en nosotros. Entonces se ha prostituido nuestra energía. Esa fuerza sexual entra en decadencia. Y eso lo vemos cada vez que nacemos. Antes de fornicar, nosotros tenemos unos datos de la autorrealización de una manera salvaje, silvestre, pero ya cuando empieza esa lujuria a manifestarse, empieza luego a interesarnos las cosas del mundo, las pasiones de toda índole. Entonces así sale la Koyolzauski para los aztecas, para los mexicanos. Entonces incita a los 400 surianos a que ataquen a esa fuerza, porque se sabe de que si ellos atacan a esa fuerza, nosotros nos volvemos muy vulnerables. Caemos en manos de ellos, caemos en manos de los yoes. Ustedes comprenderán que, y lo han debido comprender ya, que cuando estamos trabajando sobre un yo y estamos atacándole, estamos estudiándolo y nuestra Madre Divina, nuestra fuerza sexual, está trabajando sobre ese yo, es algo pues poderoso que hay dentro de nosotros. Pero si llegáramos a ceder lo mínimo que sea, nuevamente ellos recuperan terreno y se fortalecen. Por eso hemos hablado muchas veces sobre el poder siniestro del ego. Cada vez que nos identificamos con el ego, él se fortalece más. Entonces, tenemos que entender esto en esta leyenda.
Cuando supo esto, Coatlicue mucho se espantó, mucho entristeció, pero su hijo Huitzilopochtli, que estaba en su seno, la confortaba. Le decía: no temas, yo sé lo que tengo que hacer. Habiendo oído esto, Coatlicue, las palabras de su hijo, mucho se consoló, se calmó su corazón, se sintió tranquila. Y entre tanto los 400 surianos se juntaron para tomar acuerdo. Ustedes ven también esa misma situación en el drama cósmico de Jesús de Nazaret. Su madre se inquietaba. Dice el Evangelio que alguna vez se le perdió y no sabía de él. Lo encontró en el templo. Y siempre ella le decía que Jesús, a María le decía que se tranquilizara porque él estaba realizando actividades relacionadas con el Padre que está en secreto. Hay una similitud en estos momentos en que la Madre Divina pues se siente afligida porque hace millones de años esos 400 surianos han despilfarrado esa fuerza extraordinaria y ahora que hay un control sobre ella, escucha pues como esos yoes, esos demonios empiezan como a querer atacar y van a atacar esa potencia. Pero su hijo Huitzilopochtli la reconforta y le dice que él sabe lo que tiene que hacer. Es lo mismo que le dice Jesús a María. Por eso es que muchos curas y muchos bibliómanos piensan que María es inferior a Jesús, es inferior en conocimiento, inferior en linaje. Entonces a veces se burlan de María. Yo lo he oído hablando incluso públicamente en ciertos sermones, que María no entendía lo que Jesús iba a llevar a cabo. Lo mismo sucede aquí, ¿cierto? La Madre Divina de Huitzilopochtli se inquieta, pero le dice él: ya yo sé lo que tengo que hacer, sé que debo destruir a estos elementos inhumanos e infrahumanos, ¿cierto? Y él nace para eso. Por eso es que se dice que Jesús de Nazaret es nuestro Salvador. Por eso es que se dice que el Cristo es el Salvador de nosotros. Y por eso no solamente en la leyenda de Coyolxauhqui, sino en otras leyendas como la de Quetzalcóatl y en otras más que nosotros conocemos perfectamente, se trata, vemos esta misma situación y encontramos pues que en sí es la lucha entre la luz de las luces contra las tinieblas. La luz de las luces, o sea el Cristo, debe vencer a las tinieblas para salvarnos, porque es que nosotros estamos perdidos, y estamos perdidos porque estamos metidos en unas tinieblas espesas. Dante Alighieri llamó a esas tinieblas espesas una selva espesa, y le dice que él también estuvo perdido. Y así Sivadanda también nos cuenta de que él anduvo por el mundo perdido. Y todo esto iniciado siempre nos relatan la misma historia, que es el mismo drama de estar uno perdido, metido dentro de esas tinieblas de la noche. Entonces, Jesús es nuestro Salvador. Él es el que nos elimina el ego, el yo, en la alta iniciación. Él en un momento dado sale, cuando nace,
y ataca inmediatamente a esos elementos inhumanos. Así pues, que Él sabe lo que tiene que hacer. Todo Cristo, el Cristo de cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer. Y viene al mundo precisamente a salvarnos. Él va a salvar a Huitzilopochtli, como salvó a Quetzalcóatl, como salvó a Manco Cápac, como salvó a Viracocha, como salvó a Jesús de Nazaret. Siempre nos salva. Ese es el trabajo que Él debe realizar y llevar a cabo dentro de cada uno de nosotros. Y entre tanto los 400 urianos se juntaron para tomar acuerdo y determinaron a una dar muerte a su madre, porque ella los había infamado. Si ustedes miran el drama cósmico de Jesús de Nazaret, encaja en lo que estamos diciendo, de cómo ellos, esos yoes, se ponen de acuerdo para destruir a Jesús de Nazaret. Recuerden cuando Jesús de Nazaret entra a la Jerusalén celestial, ya todo estaba preparado, todo estaba montado para destruirlo. Entonces es entregado a Pilatos, al Sanedrín, es entregado a Caifás, y eso es una cosa que se ve que estaba todo planeado, ¿cierto? Acabar con el iniciado. Pero afortunadamente, pues, Él vence a la muerte con la cruz. La cruz es completamente sexual. El cruzamiento del lingam yoni, cruzamiento del falo vertical con, el madero vertical con el madero horizontal, realmente forman cruz. Y en la cruz está la salvación de cada uno de nosotros. Por eso en el lábaro de Constantino, él tenía escrito esa frase: por este signo vencerás. El signo de la cruz. Pero ese signo de la cruz se lleva a cabo pues cuando nosotros bajamos a la novena esfera, o sea, practicamos la suprasexualidad. En la conexión de la pareja sexualmente, ahí está la salvación. Ahí se expresa la fuerza sexual, la Madre, el Padre y el Espíritu Santo, para que nazca el Hijo. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón se les fuera a salir. Koyolzowski mucho los incitaba, avivaba la ira de sus hermanos. La lujuria ataca al iniciado fuertemente. Nosotros hemos tomado muchas anécdotas del venerable maestro Samael Aun Weor, cuando estaba viviendo todo este drama, y encontramos como la lujuria de momento en momento, de instante en instante lo atacaba y lo quería hacer caer. Quería pues que cayera en la generación animal, pero el maestro había formado el centro de gravedad consciente, se había propuesto a levantarse, y sin embargo fíjense que él en su anécdota nos relata cómo sufrió espantosamente con esa lujuria. Y nosotros que estamos haciendo los pasos para llegar a convertirnos en hombre, nos damos cuenta cómo la lujuria es el elemento que más lo ataca, que más ataca al iniciado o al que quiere tomar el camino de la liberación. Y por eso dice la leyenda, los incita, tiene rabia, tiene odio contra la Madre Divina, tiene un odio contra Huitzilopochtli. La misión de ella prácticamente es no dejarlo nacer,
que la Madre Divina, pues, que Cuatlicue lo pierda. Eso es lo que está explicando la leyenda, que se pierda ese superhombre que van a ser, ¿cierto? Así que la lucha es terrible, dramática, trágica. Y los 400 surianos se aprestaron, se ataviaron para la guerra. Y estos 400 surianos eran como capitanes, torcían y enredaban sus cabellos como guerreros arreglaban su cabellera. Todo esto de los 400 surianos y todo lo que están haciendo ahí, según la leyenda, representa lo horrible que son los demonios rojos de Set. Representan la fealdad interior de cada uno de nosotros. Hay una cosa que no nos permite ser felices, ni tener amor, ni tener paz, que son estos elementos infrahumanos. Si un despierto nos mira así, frente a frente, nos mira a nuestra psiquis, realmente pues vería en nosotros todas esas cosas horripilantes que viven en la guarida que somos nosotros. Sin embargo, la gente sueña, y sueña porque no conocen la doctrina de los muchos. Sueñan porque no conocen que dentro de cada uno de nosotros vive el ego, el yo psicológico. La gente siempre sueña con un mundo mejor, que el mañana va a ser mejor, que el mañana va a haber un mundo donde los ríos corren leche y miel. Eso es un sueño perezoso que se lo vemos nosotros a las sectas religiosas, se lo vemos nosotros a muchos que estudian la gnosis, lo vemos nosotros en los gobernantes, en los gobernados, y siempre se piensa y se sueña con un mundo mejor. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener un mundo mejor? ¿De dónde lo vamos a sacar? Si lo que hace este mundo feo, horripilante, con sus guerras, con sus robos, con sus atropellos, con todas estas cosas que ustedes conocen perfectamente, es el ego que llevamos en nuestro interior. Me contaba alguien que leyó un libro viejo del siglo antepasado y era asombroso es decir, cuando comienza el otro milenio de la venida de Jesús de Nazaret. Muchas mujeres soñaban que en el hogar de ellas iba a nacer Jesús de Nazaret, un hombre perfecto, nacer en un hogar tan inmundo de adulterio, de fornicaciones, de robos, de mentiras, etcétera, etcétera. Y para este milenio, recuerdan ustedes hace 8 años atrás, 9 años atrás, lo recibían las diferentes organizaciones religiosas con bombos y platillos, porque ya iba a aparecer en su presencia el Seral Jesús de Nazaret, para dirigir a los buenos y mandar a los malos hacia el fondo, hacia el abismo. Esa es la gente que sueñan con un mundo mejor, pero la gente ni remotamente sospecha lo que viene para encima. La gente no sospecha de que el mundo se le está acabando en presencia de ellos. No ven que los valores espirituales han entrado en bancarrota total. Entonces, mientras
esos elementos estén dentro de nosotros, no puede haber paz. La gente sueña con la paz. No puede haber felicidad. La gente sueña con la felicidad. Y no puede haber amor. El amor. ¿Cómo puede existir el amor si entre nosotros está el yo de los celos, del odio? Está el yo del rencor, del amor propio, etcétera, etcétera. Así pues, que la leyenda de Koyolxauhqui nos parece a nosotros algo portentoso, maravilloso, porque nos está hablando sobre lo que tenemos que conocer, la muerte del ego. Una de las cosas que la humanidad le va a agradecer al gnosticismo toda la vida es que el gnosticismo le haya presentado, como se dice por acá, en vivo y en directo, al ego. Le hemos dicho a la humanidad, el gnosticismo le ha dicho a la humanidad. El venerable maestro Samael Aún Weor, a través de sus enseñanzas extraordinarias, le ha presentado a la humanidad. Aquí tenéis este mundo de inmundicia, este mundo de porquerías, aquí lo tienen. Y este mundo de porquería se debe al ego. Destruyamos al ego para regresar nuevamente al paraíso perdido. Así que la humanidad le va a agradecer mucho al gnosticismo que le presente al ego tal como es, con todas sus formas de manifestaciones violentas, etcétera, etcétera. Pero uno de los surianos llamado Cuauhtlícac era falso en su palabra. Lo que decían los 400 surianos enseguida iba a decírselo y a comunicárselo a Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli le respondía: ten cuidado, está vigente, tío mío, bien sé lo que tengo que hacer. Y ese elemento que habla aquí la leyenda de Koyolxauhqui ha confundido a mucha gente. Por ejemplo, en la escuela de Gurdjieff ese elemento le llamó el yo mayordomo. También tenía otros yoes, el yo delegado. Realmente, pues, dentro de nosotros es un yo que quiere acabar con el yo. Por eso se ha inventado la teoría del yo superior y el yo inferior. Pero Huitzilopochtli no lo tiene en cuenta. Él dice: yo sé lo que tengo que hacer. Él quiere pasar por alto la muerte de él, ¿no? Él piensa que comunicándole al ser lo que están queriendo hacer los 400 surianos, él va a evitarse la muerte, ¿cierto? Pero él no acepta eso. Huitzilopochtli, él dice: no, yo sé lo que tengo que hacer. No te preocupes por eso, ¿cierto? Entonces, Gurdjieff le llamó eso el yo mayordomo. Hay que decir una cuestión que nos lo aclaró el venerable maestro Samael Aún Weor. Nosotros no tenemos yoes mayordomos ni yoes delegados. Nosotros lo que queremos es la conciencia gnóstica. La conciencia gnóstica es la que nos ha de liberar, ¿cierto? Entonces la gente siempre tiene esa parte de la mente que delega, que dice: no, yo sé cómo es esto del gnosticismo, yo sé que debo eliminar el ego, yo sé que debo realizar la suprasexualidad para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero son esos yoes que les gusta la gnosis. Una cosa es la conciencia gnóstica y otra cosa son los yoes que gustan de la gnosis. Hay que hacer esa diferencia, ¿no? Para no dejarnos engañar, más adelante no fracasar en el trabajo. Y cuando finalmente estuvieron de acuerdo, estuvieron resueltos los 400 surianos a matar, a acabar con su madre. Luego se pusieron en movimiento y los guiaba Koyolxauhqui. La lujuria. Iban bien robustecidos, ataviados,
guarnecidos para la guerra. Se distribuyeron entre sí sus vestidos de papel, de anecuyo, sus ortigas, sus colgajos de papel pintado. Se ataron campanillas en sus pantorrillas, las campanillas llamadas oyoguayi. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento, iban en orden, en fila, en ordenado escuadrón, y los guiaba Koyolzauski. Entonces hay algo muy interesante que cualquier persona sensata debe preguntarse. Ese extraño comportamiento de esos personajes con sus vistosos atuendos que se iban a la guerra. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Se trata de una leyenda, de un mito que trata de comunicarnos una verdad solar. Otra cosa, que esos hijos iban a matar a su madre. Es que una madre había parido 400 hijos y que había una mujer, una hija mayor que había organizado la matanza de su madre. Entonces son cosas que nos invitan a reflexionar profundamente, ¿no? Que no debemos tomarlo así como sensualmente. Mira, la madre estado de preñez, un niño recién nacido que va a vencer a unos guerreros, o sea, un niño, a unos adultos los vence, y son una cantidad terrible. Entonces, cualquier persona que lea eso así sensualmente, no le encuentra el contenido solar a esta leyenda, ¿cierto? Ahí tenemos pues esta situación que debemos tener en cuenta en la leyenda, de cómo iban estos personajes, cómo iban a matar a su madre, cómo iban ataviados hermosamente para la guerra. El ego se utiliza. Realmente tenemos que decir algo, ¿no? Cuando muchas personas de pronto no comprenderán al principio esto. Pero esta leyenda se está refiriendo exactamente a la parte oculta de la luna psicológica, donde nace el Cristo. Porque el Cristo tiene que enfrentarse a esos elementos que uno a simple vista no ve. Entonces, se está refiriendo pues a esta parte del trabajo, en que vamos a convertirnos en superhombres, en seres perfectos, como decía el Cristo. Nosotros tenemos que ser perfectos como el Padre que está en secreto. Un hombre puede ser muy hombre, pero un hombre no es perfecto, porque en la parte oculta de su luna psicológica lleva yoes que no sospecha que lleva, no acepta incluso que lleva, ¿cierto? Entonces, cuando se coge la vía directa, el camino hacia el Padre, el camino del Hijo pródigo, el retorno al Padre, entonces el Cristo toma en sus manos todo el trabajo de la eliminación del ego, enfrentarse a esas potencias tenebrosas que allá llevamos muy profundamente. Que si a una persona se le dijera algo, por ejemplo, que es ladrona, no lo aceptaría. Diría, yo nunca me he robado un botón, no he robado nada. Y puede ser verdad. Pero allá en los trasfondos de la mente, que tiene el yo del robo. Entonces, esa es la guerra que le espera al Cristo.
el dios de la guerra. Para cimentar la paz, tiene que acabar con esos elementos que el iniciado no sospecha que lleva en su interior. Pero aquel suriano llamado Cuauhtémoc subió enseguida a la montaña para hablar desde allí a Huitzilopochtli, y le respondía: mira bien por dónde vienen. Y Cuauhtémoc le fue indicando: vienen ya por Zompantitlán, vienen ya por Coaxalpan, vienen ya por la cuesta de la montaña, ya están en la cumbre, ya llegan, los viene guiando Koyolzauhsky. En ese momento nació Huitzilopochtli. Se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águila. Es decir, el Cristo es el mismo Aurus. El Cristo siempre se le representa como Aurus, ¿cierto? Entonces se viste con las plumas del Espíritu Santo. O sea, es la fuerza sexual ya cristalizada. Por eso también algunas personas confunden el Espíritu Santo con el Cristo en el sentido del dijéramos del símbolo, porque Aurus, el hijo de Isis y de Osiris, es un halcón, ¿cierto?, que ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, se viste con las plumas de águila, o sea, es el Cristo cristalizado, la fuerza sexual ya cristalizada. Por eso es el Cristo, porque esa fuerza sexual se cristalizó. También se atavía con dardos, su lanzadardos azul, el llamado lanzadardos turquesa. Se pintó su rostro con franjas diagonales. Estos son colores de la gran obra, ¿no? Todos esos colores que habla la leyenda de Koyolzauhsky son los colores de la gran obra. Entonces, los dardos de él son las descargas eléctricas sexuales que va a lanzar contra el ego. Usó color llamado pintura de niño. Sobre su cabeza colocó plumas finas, se puso sus orejeras, y uno de sus pies, el izquierdo, era enjuto. Ese símbolo indica que el Cristo nace como un niño, ¿no?, desprotegido, débil. Entonces está indicando pues el nacimiento del Cristo. Al principio no se nota su fuerza. Si en alguno nace el Cristo, pues en los primeros años no se nota su poder, pero a medida que va creciendo, crecer en este sentido significa a medida que va eliminando el ego, entonces se va sintiendo su presencia, ¿cierto? Llevaba una sandalia cubierta de plumas y sus dos piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul. Y el llamado Techancalchi puso fuego a la serpiente hecha de teas llamada Xiucoal. Esa serpiente, incuestionablemente, pues, es la que cada uno de nosotros debe levantar sobre la vara, como lo hizo Moisés en el desierto. La vara es la columna vertebral. El fuego es la serpiente. Es la Kundalini en sánscrito, palabra que significa fin del órgano kundartiguador. Entonces, a medida que va ascendiendo ese fuego, es obvio de que el ego tiene cada vez menos posibilidades de triunfar. Luego, con esa arma, hirió a Koyolzauhsky, le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec.
ahí viene lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cortarle la cabeza a la lujuria. Es decir, acabar con los pensamientos morbosos, libidinosos, eróticos malsanos, para acabar con Koyolxoaski, ¿cierto? Y que ella se desplome, ruede hacia abajo, hacia el abismo, hacia el infierno. El cuerpo de Koyolxoaski fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos, por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli se irguió, persiguió a los 400 surianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepec, la montaña de la serpiente, y cuando los había seguido hasta el pie de la montaña, los persiguió, los acosó cual conejos en torno de la montaña. 4 veces los hizo dar vueltas. En vano trataban de hacer algo contra de él, en vano se revolvían contra él, al son de los cascabeles, y hacían golpear sus escudos, pero nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destruyó, los aniquiló, los anonadó, y ni entonces los dejó, continuaba persiguiéndolos. Ese es el Cristo ya, eliminando todos esos elementos negativos que llevamos en la cara oculta de la luna psicológica. Cualquier persona con inquietudes que escuche la leyenda de Huitzilopochtli o de Koyolxoaski, realmente sentirán como ciertos anhelos de cambio, de querer cambiar. Pero nosotros le tenemos que decir a la gente, porque una de las cosas que tenemos que hacer es no engañar a nadie, porque este es el camino de la verdad y vamos a mentirle a la gente, entonces, ¿cómo vamos a quedar? Realmente, la base de nosotros es el cuerpo físico. Debemos tener un cuerpo físico sano, un cuerpo físico que vibre con las sinfonías del universo. El cuerpo físico es como un instrumento musical que lo va a tocar un músico. El músico puede ser buen músico, pero si no tiene un instrumento musical bueno, él va a tocar mal. Así que tenemos que tener un instrumento que es el instrumento del ser. Les voy a recordar a ustedes lo que dice la alquimia. El cuerpo físico es un laboratorio y es un templo. En él se refinan todas las sustancias hasta convertirse en la sustancia primordial. El refinamiento total de esa sustancia, de todas esas sustancias, es la fuerza sexual. Así que, viéndolo desde este punto de vista, vean lo maravilloso que es este cuerpo. Y que es un templo, es el oratorium. Por eso los alquimistas decían laboratorium, oratorium. Se referían al cuerpo físico. Necesitamos tenerlo siempre en buenas condiciones. Y cuando digo en buenas condiciones, no me estoy refiriendo a darle tanta importancia al alimento físico o al alimento vital, que son importantísimos. Pero el alimento que le voy a dar gran importancia en esta clase es el alimento psicológico, a las impresiones.
porque impresión no transformada se convierte en yo. Y el yo es el que coge este cuerpo físico y lo deteriora completamente. Así que nosotros debemos estar siempre alertas, no dejándonos llevar por los apegos, por los celos, por la lujuria, por todos esos elementos que destruyen al templo, destruyen al laboratorio, ¿cierto? También tenemos que decirle a la gente y que la gente vaya viendo estas cosas objetivamente. Cuando alguien quiere romper con el mundo le va a declarar una guerra. O sea, la fuerza de resistencia le va a declarar la guerra. Uno ha visto, por ejemplo, hay personas que llegan inquietas a los grupos y asombran sus inquietudes y muy rápidamente consiguen un empleo. Un empleo que no le va a permitir ir a las reuniones y ahí queda encadenado. Ahí va a encontrar uno cuando va en pos de estas enseñanzas, cuando trata de practicarlas, sale una cantidad de obstáculos terribles que uno no se da cuenta y uno se lo atribuye. Muchas veces ingenuamente he escuchado gentes que dicen: vea, desde que conocí la gnosis me dieron este empleo y me va bien, no he podido regresar al grupo, entonces no le está yendo bien, sino que la fuerza de resistencia, el mundo, le ha dado ese consuelo, quédese ahí. Entonces ahí tenemos la fuerza de resistencia. Los compromisos sociales, por ejemplo, se trata de pronto de alguien que se relaciona mucho en algún trabajo, entonces el compromiso social de que no puede dejar esta reunión, que no puede dejar a su jefe metido en eso, que tiene que ayudarlo. Son obstáculos que va a encontrar la persona para no poder asistir a una reunión, ¿cierto? Algún programa supuestamente muy interesante. El caso que vemos generalmente es que llegó la Navidad o llegó el cumpleaños del papá o de la esposa. Y bueno, es un evento que se va a festejar en el club o en la casa o allá entre un grupo de amigos, y la persona se ve ahí involucrada, no puede asistir a algún evento gnóstico debido a esa situación. Un nuevo empleo, una relación amorosa. Resulta de que de pronto se encuentran por ahí y se enamoran. Y esa nueva relación amorosa, porque tiene que llevar a la novia al cine, al teatro, de paseo, la tiene que acompañar al trabajo, la tiene que ayudar en tales y cuales actividades. Entonces, eso también es obstáculo para que la persona no asista a las asambleas, a las reuniones, a la primera cámara, a la segunda cámara, etcétera, etcétera, ¿cierto? O la desaprobación de los padres en relación a los hijos. Yo no quiero que tú vayas a esas cosas, que es de locos, le dicen a los hijos. Es más, uno conoce casos de maridos que no dejan asistir a sus esposas a las conferencias, no le permiten, y a veces la ponen en jaque. Escoge tú entre esas conferencias
hoyo. Esos también son obstáculos que se procesan allí. Bueno, entonces esto ha sido la leyenda de Koyolxauhqui. Aquí tenemos el complemento final. Pero ellos mucho le rogaban, le decían, basta ya. Pero Huitzilopochtli no se contentó con eso. Con fuerza se ensañaba contra ellos, los persiguió. Solo unos cuantos pudieron escapar de su presencia, pudieron librarse de sus manos. Se dirigieron hacia el sur, porque se dirigieron hacia el sur, se le llamaron surianos, los pocos que escaparon de las manos de Huitzilopochtli. La lanza de Huitzilopochtli es la fuerza sexual de cada uno de nosotros. Esa fuerza sexual es la que va a eliminar el ego, la fuerza eléctrica sexual, que elimina cada uno de nuestros defectos psicológicos. Esa fuerza sexual eléctrica tiene más poder, más fuerza en la pareja, o sea, cuando están conectados sexualmente. Así que la pareja sexualmente conectada debe aprovechar ese connubio amoroso para enviar esa fuerza contra el ego que están estudiando. Hermanos y hermanas, ¿qué pregunta quieren hacer? Entonces, ¿qué pasa? Es como una inquietud ahí con los elementos que logran escapar. Bueno, ya el Cristo va creciendo y entonces ya se va enfrentando a ellos con más fuerza, más poder. O sea, Al final tienen que morir y mueren. Paralelo a todas estas leyendas, mitos, a todos estos dramas, encontramos el de Hércules. Entonces, Hércules es una buena leyenda, un buen mito, que nos damos cuenta cómo él, para rezar a su padre, tiene que enfrentarse a una cantidad de peligros, enemigos. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué otra pregunta? Hay alguien que le toca limpiar unos establos, Ese es Hércules. Hércules, y le toca utilizar el río, o sea, la fuerza maravillosa de El río es la fuerza sexual, ¿cierto? El río es la energía sexual. La Biblia habla de esas aguas puras. Incluso el Cristo habla mucho de esas aguas. Y el drama de la vida del Cristo se relaciona en los lagos, ¿cierto? Entonces, todo esto hay que comprenderlo, estudiarlo, para poder tener un conocimiento exacto de esta situación. Entonces, las aguas puras de vida. Cristo le dice a la samaritana, cuando él le pide agua del pozo, le dice, siendo yo samaritana, ¿cómo voy a darle de beber a un judío? Eso estaba prohibido para esa época, una enemistad que había allí. Sin embargo, pues, el Cristo le dice, ven con tu marido para que beban de las aguas que te voy a dar, para que jamás vuelvas a tener sed. Esas son las aguas sexuales. Esas son las aguas con las cuales se cristaliza el Cristo y todo el trabajo del drama cósmico. ¿Qué otra pregunta? Desafortunadamente la gente, pues, hoy día que estamos a puerta de la gran catástrofe, no tiene inquietudes.
Fíjense que cuando 200, 300, 500 años atrás, 1000 años atrás, cuando nosotros queríamos buscar el camino de regreso al Padre, teníamos que afiliarnos a una escuela de misterio para que nos dieran el secreto de los secretos, que es el arcano ZF. Y antes de que nos dieran esos secretos, teníamos que pasar por terribles pruebas. Y en muchas de esas pruebas, muchos desencarnaron. Así que conocer el secreto de los secretos no era fácil. Algunos alquimistas nos dicen la forma en que conocieron el secreto de los secretos. Fue algo terrible. Era algo horrible. Sin embargo, fíjense que el venerable maestro Samael Aún Weor nos ha dado el secreto gratuitamente y nadie lo quiere. El secreto es conectar el falo con el yoni, que es el órgano sexual femenino, y no derramar jamás el enseminis. Ese era el secreto que siempre estuvieron buscando los grandes inquietos de la humanidad. Pero conocer ese secreto no era fácil. Era el secreto de transformar el plomo en oro. El secreto de transformar los metales viles en metales preciosos. Ese era el secreto de la piedra filosofal. Los alquimistas siempre nos dijeron: solo existe una sustancia para adquirir la piedra filosofal. Esa sustancia está dentro de nosotros, pero la despreciamos y la odiamos. Nadie se le ocurría pensar, por lo menos, que esa sustancia es eso que despreciamos nosotros, que votamos, que es nuestra fuerza sexual. Bendito Dios que nos ha dado el mercurio, sin el cual nosotros los alquimistas no podríamos hacer la gran obra del Padre, dijo un alquimista. Ese mercurio de los alquimistas es el enseminis, o sea, la fuerza sexual, tanto en el varón como en la mujer. Así que nosotros le damos al mundo la clave de las claves, la llave de las llaves, gratuitamente. Y nadie la acepta, es despreciada. Siendo que en la Edad Media y mucho antes de la Edad Media y después de la Edad Media, cuánto sufrieron muchos personajes buscando el secreto, buscando la clave, buscando la llave que abre todos los imperios. Bien, hermanos y hermanas, hasta aquí la plática de hoy. Nos vemos mañana.